Buenas noches. Me alegra verles otra vez. Veo que están siendo persistentes y eso es muy bueno. Y vamos a estudiar la palabra, por supuesto, esta noche otra vez. Doy la bienvenida a aquellos que están conectados a través de las redes sociales. Esperamos que este tema pueda ser de bendición para todos nosotros. Hemos estado durante estas noches estudiando acerca de lo que es la esperanza en Jesús. Y el tema de esta noche es particularmente importante, muy importante. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Y le decimos: Padre, gracias. Gracias por permitirnos llegar a este lugar, a este santuario. Gracias por traer a nuestros amigos que han venido desde sus casas para escuchar tu palabra. Gracias, Dios, por la presencia de tus ángeles en este sitio, que su influencia pueda llenar nuestro corazón y nos ayude a tomar las decisiones correctas. Utiliza a este siervo, Padre, para que a través de mi palabra, tu palabra pueda llegar a todo corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Mateo capítulo 24 es uno de los capítulos de la Biblia que tal vez se cite más en el mundo cristiano. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo están las señales que Jesús dio que sucederían en la tierra y en el cielo antes de la segunda venida de Jesús. Es importante que nosotros seamos conscientes que la Biblia se escribió para el mundo cristiano. La Biblia no es un libro escrito para cualquier persona. Y espero hacerme entender. La Biblia está escrita para el mundo cristiano, para aquellos que buscan salvación. Las personas que no quieren salvación simplemente no leen la Biblia, no se interesan en la Biblia y ni siquiera meditan o piensan en ella ni hablan de ella. Las personas que no buscan salvación no van a la iglesia. Su vida transcurre en sus planes, sus fiestas, sus objetivos mundanales, pero no tienen a Dios en su mente. Saben o creen o conocen o han escuchado de Dios, pero no es su interés tener una relación personal con Jesucristo. No les interesa. Así que la Biblia fue escrita para nosotros. Y las señales de Mateo capítulo 24 fueron escritas para el mundo cristiano. Y vamos a mirar lo que dice Mateo 24, luego vamos a ir a Daniel. ¿Recuerdan el tema de anoche de Daniel 3, los jóvenes en el horno de fuego? Vamos a regresar para allá y luego vamos a ir a Apocalipsis para mirar lo que tiene que decirnos Juan acerca del tema de esta noche: esperanza ante el engaño. Leemos Mateo capítulo 24 desde el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe.
La primera advertencia de Cristo para sus discípulos, cuando estos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dijo, cuídense de no ser ¿qué? Engañados. Vamos a leer el versículo 5. Porque vendrán muchos. ¿Cuántos? Muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Esta declaración de Jesús es una declaración seria, porque Jesús no está diciendo que tal vez las personas vayan a ser engañadas. Él está diciendo dos cosas. En primer lugar, está diciendo que muchos vendrían en su nombre, es decir, como cristianos, y van a decir, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. Saben, yo siempre he pensado en este versículo, lo he leído muchas veces, y pienso, ¿cómo se va a levantar una persona a decir que es el Cristo y la gente le va a creer? Así de fácil nada más. Así de fácil alguien se va a levantar a decir, yo soy el Mesías, y la gente se va a ir detrás de él porque dice que es el Mesías. Vamos a mantener ese pensamiento en mente y vamos a continuar. Vamos a leer el versículo 11 de Mateo capítulo 24. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿qué? A muchos. Noten ustedes cómo Jesús va ampliando el espectro. En el versículo 5 dice que muchos se van a levantar en su nombre diciendo yo soy el Cristo y van a engañar a muchos. Y en el versículo 11 dice muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que ahora Jesús abre un poco más el abanico de posibilidades y nos dice, esos que se van a levantar y van a engañar a muchos serán falsos profetas. Pero vamos a continuar porque la Biblia se explica sola. Y la Biblia dice algo en un libro y luego lo expande más adelante. Dice un detalle en un capítulo y si usted continúa leyendo el capítulo, usted se va a dar cuenta que está expandido, explicado. Así que vamos a leer los versículos 23 al 24. Mateo 24, versículos 23 al 24, y la Biblia dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no le creáis. Porque, y ahora vuelve Jesús con el mismo discurso, se levantarán falsos cristos y falsos ¿qué? Y harán grandes ¿qué? Señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora nosotros podemos entender un poco más qué es lo que va a suceder o qué es lo que está sucediendo. No tanto lo que va a suceder, lo que ya está sucediendo. Se están levantando falsos profetas y hacen señales, hacen prodigios, realizan milagros y están engañando a muchos. ¿Cómo podemos saber quién está del lado de quién?
¿Cómo podemos nosotros saber esto? ¿Qué necesitamos nosotros mirar en la Biblia para darnos cuenta de lo que está sucediendo? Vamos, hermano, al libro de Mateo, el capítulo 7. Vamos al libro de San Mateo, el capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 15 hasta el 23. Mateo capítulo 7, versículos 15 hasta el 23. Y prestemos mucha atención. Guardaos de los falsos, ¿qué? Profetas. Noten lo que dice Jesús. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿A quién vamos a conocer por sus frutos? A los profetas. Si son falsos profetas o son verdaderos profetas. Pero ahora preste atención lo que va a decir el evangelista, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Wow. Esa es una declaración contundente de Jesús. No todo aquel que levanta sus manos al cielo y dice, Señor, Señor, va a entrar al cielo. No todo aquel que entra en una iglesia y se sienta a escuchar la palabra y le canta a Dios u ora al Señor entrará al cielo. No todo aquel que tiene una Biblia en la mano y que habla de Dios entrará al cielo. Y entonces uno dice, ¿y entonces quién es el que va a entrar al cielo? Si los que vienen a la iglesia, no todos van a entrar al cielo. Si los que claman a Dios, no todos van a entrar al cielo. Y si los que predican la palabra, no todos van a entrar al cielo. Entonces, ¿quién va a entrar al cielo? ¿Quién se salva? Vamos a terminar de leer el versículo. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oh, es entonces el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos el que va a entrar al reino de los cielos. No es cualquiera que invoque o evoque el nombre de Dios. Pero vamos a continuar leyendo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No lo hicimos? Y entonces Jesús les va a decir, nunca os conocí. ¿Qué les va a decir? Nunca os conocí. Pero, ¿cómo que no nos conociste? Echamos demonios en tu nombre. Hicimos milagros de sanidad en tu nombre. Hasta hablábamos en lenguas en tu nombre. No los conozco. ¿Hacedores de qué? De maldad. Y luego dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las cumple, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así que, hermanos, no se trata simplemente de asistir al templo. No se trata simplemente de venir y cantar bonito, o escuchar al que canta, o venir a escuchar al que predica, o simplemente venir a escuchar la oración y cumplir con Dios. No se trata de eso. Se trata de que estamos viviendo en un tiempo crítico, un tiempo en el cual se levantan falsos cristos y falsos profetas y hacen señales y milagros y engañan a muchos, Y todo esto es labor del diablo, porque dice que harán lo posible para engañar, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Y Jesús dijo en el versículo 22, volvemos allí, que no necesariamente el que le dice Señor, Señor, y el que profetiza en su nombre, y el que echa demonios, y el que hace milagros, no necesariamente está haciendo la voluntad de Dios. Esto es muy serio. Porque si yo estoy poniendo mis ojos en una persona, en un líder espiritual, en cuya iglesia se hacen milagros y la gente llega enferma y sale sana, pero si yo estoy poniendo mis ojos en las señales, si yo estoy poniendo mis ojos y mi mente en los milagros que están realizando, debo tener cuidado, porque una de las señales del tiempo del fin es que se levantarían falsos profetas haciendo milagros. Y Jesús dijo, los milagros no son evidencia de la voluntad de Dios. No necesariamente quien hace un milagro está haciendo la voluntad de Dios. El Señor Jesús les dice, yo no los conozco. Vamos al libro de Daniel, al capítulo 3. Libro de Daniel, el capítulo 3. Y vamos a leer, vamos a recordar lo que estuvimos estudiando anoche. Anoche estuvimos viendo acerca de estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, que fueron lanzados en el horno del fuego ardiendo. Y Nabucodonosor, que los mandó a echar al horno, se quedó asombrado cuando se dio cuenta que había un cuarto varón allí que se parecía al Hijo de Dios, y los cuatro se estaban paseando en el horno sin recibir daño alguno. ¿Se acuerdan? ¿Quién es este Nabucodonosor que mandó a levantar una imagen en el valle de Dura, en la provincia de Babilonia? ¿Quién es este Nabucodonosor realmente? ¿Quién es este rey? Vamos al capítulo 4 de Daniel. En el capítulo 4 de Daniel está la historia de un sueño que tuvo Nabucodonosor. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero yo les voy a relatar lo que él soñó. Él soñó con un árbol grande, frondoso, debajo del cual los animales se echaban a recibir sombra y las aves se posaban en sus ramas para recibir la sombra y hacer nidos allí. Y dice la Biblia que vino un vigilante del cielo y mandó a cortar el árbol abajo, cerca de la raíz, pero mandó que dejaran la raíz en tierra. Y el árbol fue derribado
y los animales se fueron debajo de su sombra y las aves huyeron de sus ramas. Este árbol, su copa llegaba hasta el cielo y se hizo frondoso y grande, muy hermoso. Entonces Nabucodonosor mandó a llamar a Daniel para que le explicara el sueño. Y Daniel le dijo a Nabucodonosor que ese árbol era él. Y que el hecho de que Dios desde el cielo mandó a cortar el árbol cerca de la raíz era porque él, Nabucodonosor, tenía que aprender una lección. Y en la Biblia dice, vamos al versículo 15 de capítulo 4 de Daniel, y vamos a ver qué dice la Biblia que le iba a suceder a Nabucodonosor. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de ¿qué? De bestia, y pasen sobre él ¿cuántos tiempos? 7 tiempos. Ahora, hermanos, el capítulo 4 está diciendo que Nabucodonosor se iba a convertir en una ¿qué? Bestia. No olvidemos que este Nabucodonosor es el mismo que mandó a levantar una imagen. ¿Una imagen de qué? De oro puro, y mandó a que todo el mundo adorase la imagen so pena de muerte. ¿Recuerdan? Todos debían postrarse ante su imagen, porque él así lo ordenaba. Así que podemos concluir, porque en el capítulo 4 a Nabucodonosor lo llaman bestia, y él mandó a levantar una imagen. Nosotros podemos concluir que la imagen que Nabucodonosor levantó se puede llamar la imagen de la bestia. ¿Quién la mandó a levantar? Nabucodonosor. ¿Cómo llaman a Nabucodonosor? Bestia. ¿La imagen de quién? De la bestia. Ahora, hermanos, nosotros podemos tener el panorama un poco más claro. Volvemos a Mateo capítulo 24. Volvemos a Mateo capítulo 24. Y allí vamos a leer lo que dicen los versículos 24 en adelante. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Falsos cristos, falsos profetas harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dijo Jesús. Así que si les dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también, ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre. Ahora vamos a poner las partes juntas. Los que vinieron el sábado, ¿cuántos de ustedes estaban aquí el sábado? A ver. Ok, la mayoría. Los que vinieron el sábado, que escucharon el tema acerca de Noé, se dieron cuenta, allí mismo está, que el Señor Jesús comparó la venida del hombre, la venida del Hijo del Hombre, su venida, la comparó con los días antes del diluvio. ¿Recuerdan? Y dijimos que antes del diluvio no había llovido. Y dijimos que Dios le dio a los seres humanos un tiempo de gracia de 120 años. Y dijimos que Noé predicó y mientras predicaba construía el arca. Y dijimos que de los millones de personas que habitaban en el planeta, ¿cuántos se salvaron? 8.
creyeron en el mensaje de Noé y fueron él, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Y dijimos que el acontecimiento que debería de darnos a nosotros una idea de cuándo Jesús va a venir, que el acontecimiento en el cual debemos enfocar nuestra atención no es el evento de la segunda venida, porque hay un evento antes de la segunda venida y ese evento se llama el fin del tiempo de la gracia. Cuando el tiempo de la gracia que Dios le está dando a la humanidad para que se arrepienta termine, todo terminó. Y dijimos, lo más serio y preocupante del fin del tiempo de gracia es que nadie en la tierra sabe cuándo termina. ¿Se acuerdan? Ahora Jesús dice, Mateo 24:27, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida ¿de quién? Del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre va a ser un acontecimiento visible como el relámpago. Aquellos que dicen que la iglesia va a ser raptada antes de que Cristo venga, parece que no han leído ese versículo. Porque va a ser un acontecimiento visible para todos. Vamos a Apocalipsis, al capítulo 1. Apocalipsis en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 7. Versículo 7 de Apocalipsis capítulo 1. Recuerden, esperanza ante el engaño, no se deje engañar. Dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene con las nubes? Jesús. Y todo ojo que lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que aquellos que dicen que Jesús ya vino y que él estableció su reino en la tierra y por eso hay salones del reino, están equivocados, porque la Biblia dice que cuando Jesús venga, todo ojo lo verá. La palabra que se usa en el original, la palabra ojo que se utiliza en este versículo es la palabra oftalmos, de donde viene nuestra palabra oftalmología, que quiere decir el estudio ¿de qué? De la vista. Y no está hablando de la vista espiritual, porque nadie va a un oftalmólogo a decirle, tengo la visión espiritual dañada. Así que no se deje engañar, porque vendrán muchos en el nombre del Señor diciendo y haciendo milagros y van a engañar a muchos. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este mundo cristiano en esta época es que los que asistimos a la iglesia nos dejamos llevar mucho por los rumores o por lo que dicen, pero somos lentos para comprobar lo que nos dicen. A veces ni siquiera tenemos la Biblia en casa y solamente vamos al templo y escuchamos lo que dicen y decimos amén, amén, gloria a Dios, aleluya, pero no sabemos ni siquiera por qué lo estamos diciendo. No hemos comprobado la verdad. La mayoría de las iglesias de hoy día que se llaman cristianas asisten al templo el primer día de la semana, el domingo, creyendo que de esa manera están adorando a Dios de la forma correcta. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. Vamos al libro de Éxodo, al capítulo 20. Vamos al libro de Éxodo, al capítulo 20, y vamos a leer lo que dice la Biblia. El mundo protestante en general y el mundo católico también, y con todo el respeto que se merecen, han desviado la atención de los creyentes y han
hecho pensar a los feligreses que la verdad está en aquel que la predica. Pero la verdad no está en la persona que la predica. La verdad está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la puede predicar cualquiera, pero cualquiera también te puede engañar. Así que no puedes simplemente escuchar y aceptar. Necesitas escuchar y comprobar. Porque escuchando y comprobando, entonces te aseguras que estás escuchando la verdad. Éxodo capítulo 20. En el mundo católico, y repito con todo el respeto que se merecen, el catecismo enseña los mandamientos y comienza diciendo: adorarás al Señor tu Dios, o adorar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová en vano. Y el tercero dice: santificar las fiestas. Y el cuarto dice: honra a tu padre y a tu madre. Y por allí se van. Cuando usted compara el catecismo y los mandamientos con lo que dice la palabra, se da cuenta que son totalmente diferentes. Y entonces usted dice: ¿a quién le creo? ¿Le creo al catecismo o le creo a la Biblia? Pues la Biblia es la palabra de Dios. Y si usted abre una versión católica y lee los mandamientos en la versión católica de la Biblia, Nácar Colunga o Torres Amat, la Biblia de Jerusalén, cualquiera que usted abra, en Éxodo 20, usted se va a dar cuenta, al comparar los 10 mandamientos de la Biblia católica con el catecismo de la misma Iglesia Católica, se va a dar cuenta de que son diferentes. Y entonces usted dice: ¿por qué aquí hay uno y por qué allá hay otro? Y si usted va a su líder religioso, si usted va al sacerdote y le pregunta: ¿por qué en la Biblia Nácar Colunga dice los mandamientos así y por qué en el catecismo dice así? Le van a decir: usted no tiene por qué estar haciendo esas preguntas. No le van a poder explicar. En el mundo protestante en general, los cristianos adoran a Dios en el día domingo. Pero dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Ok? Entonces algunos dicen: bueno, el día de reposo puede ser cualquier día que yo descanse. El día de reposo es el día que más me convenga. Dios no está pendiente de los días que yo repose, porque para Él lo que importa es que yo lo adore. Eso está muy bien. Pero la voluntad de Dios, nosotros no la podemos cambiar. Y acuérdense que la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre está escrita y está definida en su palabra. Y dice: 6 días trabajarás, versículo 9, y harás toda ¿qué? Tu obra. Entonces, si tú eres trabajador, tienes 6 días para trabajar. Si tú eres vendedor, tienes 6 días para vender. Si tú eres de limpieza, tienes 6 días para limpiar. Si tú eres de la construcción, tienes 6 días para construir. Si tú eres un salvavidas, tienes 6 días para hacer tu trabajo. Si tú eres un agricultor, tienes 6 días para trabajar la tierra. Tienes 6 días. Punto. No importa qué labor hagas tú. El Señor te dio ¿cuántos días? 6. Y luego dice: bueno, tú dirás: bueno, yo puedo empezar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tengo 6 días. Así que del lunes a sábado yo hago todo lo que quiero y ya, y en el séptimo descanso. Pero dice la Biblia: mas el séptimo día es reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó ¿qué día? El séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo puso aparte, lo santificó.
Ahí no dice sábado. Ahí dice el séptimo día. Ajá, muy interesante. Allí dice el séptimo día. Pero cuando tú ves el calendario, tú te das cuenta que la semana no empieza como la mayoría cree el día lunes. La semana comienza el día ¿qué? Domingo. Ese es el primer día de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el sábado, séptimo día, es ¿qué cosa? Reposo. ¿Para quién? ¿Para ti? ¿Para que te quedes durmiendo en la casa? ¿Para que no hagas nada en la casa? ¿Para que te vayas a la playa a disfrutar? No. Para Jehová tu Dios. Para que se lo dediques a Él 24 horas. Y usted me va a decir, pero entonces casi todo el mundo está equivocado. Surprise. Es que eso es lo que la Biblia dice. Se levantarán falsos profetas y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Wow, pero tanta gente está engañada. Tanta gente está engañada. Tanta gente cree una mentira. Tanta gente cree una mentira. Tan poquitos hacen la voluntad de Dios. Tan poquitos hacen la voluntad de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis. Me encanta el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, hermanos, y vamos al capítulo 13. Acuérdense de lo que leímos de Nabucodonosor, de su imagen, de la bestia. Acuérdense de lo que leímos en Mateo, de las señales y prodigios. Ahora lo vamos a ver todo junto. Apocalipsis, el capítulo 13. En el libro de Apocalipsis terminan todos los libros de la Biblia. Vamos a leer lo que dice el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Esto es una historia, el capítulo 13 de Apocalipsis es una historia complicada, pero si usted quiere conocer la historia completa, tiene que venir el sábado para que escuche la historia completa de Apocalipsis 13, porque empieza en Daniel 7 y termina en Apocalipsis 13. Y el sábado la vamos a explicar. Así que lo invito para que venga desde temprano. A las 8 es el primer sermón y a las 11 es el segundo, y no serán iguales. En el primero empiezo y en el segundo termino. Apocalipsis capítulo 13. Dice la Biblia, leemos el versículo 8. Escuche bien lo que dice el versículo 8. Y la adoraron todos los habitantes o moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos van a adorar a ese poder llamado la bestia? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, todos. ¿Los moradores de dónde? Ahora dígame, hermano, ¿usted vive en la tierra o vive en la luna? Todos seremos adoradores de la bestia, a menos que nuestro nombre esté escrito ¿dónde? En el libro de la vida en el cielo. Mantengan ese pensamiento allí. Ya vamos para acá. Vamos al libro de San Lucas. Es que el Señor acaba de poner un versículo en mi cabeza. Y ese versículo no podemos dejar de leerlo. Lucas el capítulo 10. Lucas el capítulo 10. Recuerden que los falsos profetas son aquellos que hacen milagros, señales y prodigios para engañar a la gente, pero no hacen la voluntad de Dios tal como está escrita. Usan la Biblia, pero no toda. No toda. O usan la Biblia, pero le quitan y le ponen. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10, les dije, ¿verdad? Versículos 19 y 20. He aquí, dijo el Señor a sus discípulos cuando los envió a predicar,
os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero luego Jesús dijo, pero no se alegren, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿dónde? Oh, Jesús no puede hablar más claro. Yo no estoy interesado en que ustedes estén haciendo milagros. Yo lo que quiero es que ustedes mantengan sus nombres escritos en los cielos. Y los únicos que pueden mantener sus nombres escritos en los cielos son los que hacen la voluntad del Padre. Ahora volvemos a Apocalipsis. Ahora vamos a entender por qué Apocalipsis dice lo que dice. Dice el versículo 8 otra vez, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que, tengo que coger aire. Todo cristiano que entre en un templo, en una iglesia, Antonio, Isidro, hermano, todo cristiano que entre en un templo, en cualquier iglesia, no importando cómo se llame, le pueden poner el título más atractivo, los apóstoles del cielo o la reina del norte, como quieran que le pongan. Se puede llamar evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, se pueden llamar bautistas, mormones, se pueden llamar como quieran. La iglesia de los santos de los últimos días, como quieran ponerle. La Biblia dice que no es el simplemente hecho de estar allí y escuchar hablar de Dios o de salir feliz porque vine y adoré a Dios y qué tremendo y qué emoción, porque generalmente esas personas que predican llenan a la gente de emoción y gritan en el púlpito y se escucha la música y se escuchan los gritos y la gente salta y todo el mundo sale emocionado de allí como que si fuese un acontecimiento demasiado importante. Pero eso no es correcto. Vamos a leer el versículo 13 de Apocalipsis 13. Dice, también hace grandes ¿qué? Señales. De tal manera, imagínense ustedes, lo que van a leer no es fácil de digerir. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender ¿qué cosa? Fuego del cielo a la tierra, ¿delante de quién? ¿Alguna vez ustedes han visto algo semejante? Nunca. Nunca hemos visto nada semejante. Ahora díganme, ¿quién es el profeta en la Biblia que hizo descender fuego del cielo a la tierra? Elías. O sea que que se va a levantar, que ya se está levantando, que está armando su ejército para engañar a las multitudes de cristianos, muy bien puede ser llamado el falso Elías. Y luego dice, versículo 14, ¿qué dice? ¿Cuáles son las dos primeras palabras? Y engaña. ¿A quién engaña? A los moradores de la tierra. ¿Con qué los engaña? Con las señales. Hermano, stop, pare allí un poquito. Los milagros no son evidencia de conexión con Dios. El diablo también hace milagros. Y este poder llamado la bestia, en este tiempo del fin,
se está levantando como un gigante y está arrastrando a las multitudes detrás de ella con milagros y señales y prodigios, haciéndoles creer que porque tiene ese poder es porque Dios está con él. Y sigue diciendo: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ahora escuchen, porque ahora vamos a recordar Daniel 3. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Mandó a hacer una imagen, la imagen de la bestia, y al que no adorase, ¿qué hacía? Lo mataba. Que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable y haga matar a todo el que no la adore. Oh, pero si esto es exactamente lo que pasó en Daniel capítulo 3. Hermanos, la historia se repite. Pero ahora no se repite solo en Babilonia. Ahora se repite en el mundo. Ahora no son solamente los judíos los involucrados. Ahora es todo el mundo cristiano. Ahora no son solamente 3 los que se tienen que mantener firmes. Ahora somos nosotros los que decimos creer en la palabra, los que nos tenemos que mantener en nuestros pies. Y decir: no, no te adoro, no te creo. Aunque hagas milagros, aunque hagas descender fuego del cielo, no creo que vengas de Dios, porque no te ajustas a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Entonces usted me va a decir: ¿y cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? Aquí está. Ajá, pero ahí está. Pero ¿y cómo la conozco? Aquí está. ¿Qué tengo que hacer? Aquí está. Pero no tengo tiempo. Bueno, si no tienes tiempo de conocer la voluntad de Dios, escríbelo, serás engañado. Tienes que sacar tiempo para estudiar la voluntad de Dios. Tienes que volver a la palabra. Porque hemos descuidado la palabra, por eso somos fácilmente ¿qué? Engañados. Déjenme recordarles lo que pasó en el Edén. Una pareja perfecta, sin pecado, que habían sido advertidos acerca de las artimañas del enemigo, y una mujer llamada Eva. Vamos a leer el relato. Capítulo 3 de Génesis. Ya vamos a concluir. Capítulo 3 de Génesis. Escuchen cómo comienza la Biblia diciendo: pero la serpiente era astuta. La palabra astuta que se lee allí en español es la palabra crafty en inglés. Es una palabra que quiere decir una persona que hace magia con sus manos. Hace cosas con sus manos que deja a la gente con la boca abierta. ¡Wow! ¡Qué talento, qué habilidad! Eso es astuto. Y dice: más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y Dios no había dicho eso. Dios dijo todo lo contrario. Dios dijo: de todo árbol del huerto puedes comer.
Y la serpiente les dijo, ¿con que Dios les dijo que no comieran de todo árbol del huerto? Así que él volteó la frase que Dios había dicho. Y luego dijo la mujer se aventuró a hablar con la serpiente y le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, no le tocaréis para que no muráis. Ahora sucede, hermanos, que la mujer cayó en la trampa y ocultó la verdad, porque en el medio del huerto habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ella le dijo a la serpiente, Dios dijo que no comiéramos del árbol que está en medio del huerto. Dios nunca te dijo eso. Ella tenía que llamar al pecado por su nombre y decir, Dios dijo que no comiésemos de este árbol donde tú estás. ¿Y qué pasó? La serpiente la engañó. Porque le dijo, no te vas a morir. Dios sabe que el día que comas de este árbol, tus ojos se van a abrir y vas a saber, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la convenció. La engañó. La engañó. Y ¡pum! Comió. Y se acabó. Y aquí estamos tú y yo. Mi querido hermano, vamos al libro de San Juan. Yo le dije que iba a ser el último versículo. Y ahí estamos, San Juan, capítulo 3, texto conocido de memoria por muchos. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, ¿qué cosa? No se pierda, sino que tenga ¿qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es ¿qué? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta noche, mis queridos, yo quiero hacer un llamado directo a tu corazón. El propósito de estar acá y predicar la palabra es que nosotros tengamos un encuentro con Dios. Sea que lo hayamos tenido en el pasado o no, la idea es que tú y yo tengamos un encuentro con Dios. Puede ser que tú ya alguna vez tuviste un encuentro con Dios, pero te has alejado. Es el momento de reencontrar a Dios. Puede ser que tú hayas creído algo en el pasado, pero ahora te das cuenta que la verdad es otra y necesitas reencontrarte con Dios en la verdad. O puede ser que tú no sepas cómo encontrar la verdad y ahora tienes la oportunidad de encontrar la verdad. Déjame decirte, mi querido, yo tengo más de 40 años predicando esta verdad en esta iglesia. Y por la gracia de Dios he visto a mucha gente abandonar sus creencias antiguas, abandonar sus cosas antiguas y dedicar su vida a conocer la verdad verdadera. Porque la verdad verdadera está en la palabra. Yo tengo un ministerio en las redes que se llama Volvamos a la Palabra. Y en ese ministerio animo a la gente de toda clase de religiones a que estudien la Biblia, porque yo sé que si estudian la Biblia, encuentran la verdad.
Y si encuentran la verdad, algún día nos vamos a ver cara a cara. Esta noche yo quiero invitarte a que formes parte de este cuerpo de iglesia que está esperando a Jesús. Para poder hacer eso, para que legalmente tú puedas formar parte de esta iglesia, de este cuerpo de creyentes que esperamos a Cristo y que queremos encontrar la verdad, necesitas seguir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice en Marcos capítulo 16 y versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor no quiere tu condenación, Él quiere tu salvación. Y esta semana va a terminar el sábado con una ceremonia bautismal para aquellos que deseen entregarle su vida al Señor y seguir adelante hasta el día que Cristo venga. Y yo quiero preguntarte, si tú quieres entrar en este cuerpo de creyentes a través del bautismo. Tú dirás, ¿y por qué? Yo no estoy listo, yo no estoy preparado. Si tú piensas que no estás listo ni preparado, nunca lo vas a estar. Nunca vas a estar listo porque siempre va a haber algo que te va a frenar y te va a frenar. Así como estás, en la condición en la que te encuentras, con los problemas que tú crees que tienes, acéptalo. Y di, Señor, voy a dar el paso, y deja a Dios los resultados. Tú dile, Señor, me uno a ti, y deja que el Señor pelee tus batallas. No trates tú de solucionar los problemas porque no podrás. Así como estás, esperando que suceda algo, esperando que pase otra cosa, entrégate y Cristo hará por ti lo que tú no puedes hacer. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.